el lenguaje siempre ha sido la herramienta más sutil del poder. No solo para dar órdenes, sino para convencer a los demás de que esas órdenes eran justas, de que obedecer no era solo necesario, sino correcto. Durante siglos, se construyó una narrativa tan sólida que el dominio parecía algo natural, inevitable. Como si fuera incuestionable que unos nacieron para mandar y otros para obedecer. Fueron los pensadores de la Ilustración quienes heredaron esta lógica. Algunos, como Montesquieu, la rechazaron de plano. Otros, como Rousseau, la reinterpretaron. De hecho, Rousseau escribió sobre Maquiavelo, defendiendo que su objetivo no era enseñar a los tiranos, sino advertir al pueblo sobre cómo funcionaba realmente el poder. Pero todos ellos tuvieron que enfrentarse a la gran pregunta que Maquiavelo dejó en el aire. ¿De dónde viene el derecho a mandar? Una vez que el poder se reveló como un gran teatro, una puesta en escena sin base divina o moral, ya no bastaba con invocar a Dios o hablar de tronos heredados. Nadie se lo creía. Ahora había que convencer, argumentar, razonar y construir una nueva historia que legitimara el poder. Y esa legitimidad ya no vendría del linaje, ni de la iglesia, ni de la costumbre. Vendría de algo más elegante y a la vez mucho más peligroso: la razón. Una razón que prometía verdades universales, leyes naturales y contratos sociales, y que, sin saberlo, estaba inaugurando una nueva forma de hablar sobre el poder. Europa había cambiado. La imprenta hizo que los libros llegaran a más gente. La Reforma rompió la unidad religiosa y las guerras civiles demostraron que el poder no podía sostenerse solo con fe y tradición. Por primera vez era necesario convencer. No bastaba con mandar, había que justificar. Así, en los siglos XVII y XVIII, comenzó una revolución semántica, una lucha por el significado de las palabras políticas clave. Conceptos como razón, libertad, gobierno, ley, voluntad o verdad dejaron de tener un significado fijo. Cada pensador los tomaba, los discutía y los redefinía. Y si hacía falta, inventaba palabras nuevas para fortalecer sus argumentos. Así nacieron términos como soberanía, voluntad general, derechos naturales, poder constituyente o contrato social. La razón se convirtió en el Tribunal Supremo que decidía qué significaba cada palabra. En una Europa cada vez más alfabetizada y conectada, la autoridad dejó de ser incuestionable. Se dejó de hablar de súbditos y se empezó a hablar de ciudadanos. Nació la idea moderna del Estado-nación y con ella se redibujó el mapa del poder en Europa. Por primera vez, no quedaba ni un trozo de tierra sin dueño. La soberanía nacional se impuso como el poder absoluto para gobernar dentro de unas fronteras. Pero este nuevo poder ya no se atribuía a un rey por derecho divino, sino a una entidad abstracta por mandato racional: el Estado. Un poder invisible e impersonal, superior incluso a quienes lo ejercían, pero legitimado por este nuevo lenguaje. La Ilustración no fue solo un movimiento intelectual, fue una revolución semántica, una batalla cultural por el significado de las palabras que legitiman el poder, por definir qué es justo, qué es legal, qué es verdad. Una reescritura profunda del vocabulario político que todavía hoy marca los límites de cualquier debate ideológico. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Viajemos a Polonia, 1543. Mientras Maquiavelo escribía El Príncipe, otro hombre preparaba un manuscrito igual de explosivo. Su nombre, Nicolás Copérnico. Su obra, Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Su idea, la Tierra no es el centro del universo, gira alrededor del Sol. Ese mismo año, 1543, Copérnico murió y su libro se publicó. Aunque pasó casi desapercibido durante un siglo, cambiaría la historia. Porque si la Tierra ya no era el centro, ¿qué más podía dejar de serlo? ¿Dios, el hombre, la Iglesia, la verdad misma? La teoría de Copérnico nos obligó a mirarnos desde fuera, como si fuéramos un objeto de estudio, y sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber. Hay que aclarar algo. La idea no era nueva. Aristarco de Samos la propuso 18 siglos antes. Lo que hizo Copérnico fue rescatarla y darle un armazón matemático tan complejo
que casi nadie lo entendió. Por eso fue ignorado durante años. Además, un prólogo añadido sin su permiso presentaba la obra como un simple truco de cálculo para evitar problemas con la Iglesia. El verdadero cambio tardó casi un siglo en llegar, con Galileo y Kepler. Galileo fue de los primeros en defender el heliocentrismo como una realidad física. Apuntó su telescopio al cielo y lo que vio contradecía siglos de creencias. Vio manchas en el Sol, montañas en la Luna y lunas girando alrededor de Júpiter. El cielo, símbolo de perfección divina, resultó estar lleno de imperfecciones muy humanas. Luego llegó Kepler, quien descubrió que las órbitas no eran círculos perfectos, sino elipses. Y finalmente Newton, que lo unificó todo con la ley de la gravedad. El universo dejó de ser un misterio divino y se convirtió en una máquina comprensible a través de leyes, números y observación. Ya no hacía falta rezar para entender el mundo. Solo observar, medir y razonar. El universo parecía predecible, y esta revolución científica se filtró rápidamente en el terreno del poder. Muchos pensadores se hicieron una pregunta que cambiaría la historia. Si las estrellas obedecen leyes racionales, ¿por qué no los seres humanos? Si el universo se puede explicar con fórmulas, ¿por qué no diseñar gobiernos y leyes con la misma precisión? Así nació una nueva fe. La fe en la razón como el poder supremo para entender y mejorar el mundo. A cualquier cambio impulsado por la razón se le llamó progreso. Y con esta fe aparecieron los arquitectos del pensamiento moderno: Bacon, Descartes, Hobbes, Locke. Cada uno aportó sus propias palabras para repensar la sociedad desde cero, usando siempre la razón como guía. Y estas ideas no se quedaron en los libros. Fueron adoptadas por los gobiernos, creando un nuevo estilo de gobernar basado en el orden y el cálculo. Francis Bacon, por ejemplo, propuso que el conocimiento solo debía basarse en lo observable. Advirtió sobre los ídolos del lenguaje, palabras vagas y heredadas que nos hacen creer que entendemos algo cuando solo repetimos supersticiones. Para Bacon, las palabras no eran neutrales. Mal usadas, eran trampas. Propuso limpiar el lenguaje y vincularlo a hechos concretos. Detrás de esto había una idea poderosa: nombrar bien para pensar bien, y pensar bien para actuar mejor. Bacon intentó aplicar esta lógica al derecho para que las leyes fueran claras y comprensibles para todos. Pero esta obsesión por definir con precisión se extendió. El lenguaje jurídico empezó a funcionar como un código cerrado, donde solo valían las palabras definidas por quienes mandaban. Aparecieron definiciones oficiales, términos técnicos validados por expertos al servicio del poder. Y esto ya se parece mucho al terrorismo semántico moderno, porque cuando el poder decide qué significan las palabras, no necesita prohibir una idea, solo tiene que redefinirla. Si controlas qué significa delito, puedes convertir en delincuente a quien quieras. Si decides qué es igualdad, puedes aplicar políticas desiguales en su nombre. Si estableces qué es seguridad, puedes justificar la vigilancia como protección. El poder aprendió a imponer sus ideas sin parecer autoritario. Ahora solo necesitaba parecer razonable. En 1660 se fundó en Inglaterra la Royal Society, un club de científicos financiado por el rey. La ciencia ya no era solo curiosidad, era una herramienta para gobernar. Se midieron tierras, se contaron personas, se hicieron censos. La estadística cambió el lenguaje del Estado. Ya no se hablaba con metáforas, sino de eficacia, rendimiento y porcentajes. Gobernar empezó a parecerse a manejar una máquina. Las decisiones del poder dejaron de ser mandatos para convertirse en diagnósticos optimizados, en conclusiones racionales. ¿Quién iba a discutir una ley respaldada por expertos y datos? Mientras tanto, en el continente, Descartes intentaba reconstruir el conocimiento desde la duda radical. Su única certeza: pienso, luego existo. A partir de ahí, trató de crear un sistema lógico perfecto, pero al reducir la realidad solo a lo demostrable, abrió la puerta a un lenguaje que excluye todo lo que no es racional. Ya no hacía falta censurar. Bastaba con decir que algo
no es racional. Aquí entra Thomas Hobbes. En 1651 publicó Leviatán. Se preguntó qué haría el ser humano sin autoridad. Analizó la historia y concluyó que, sin un poder superior, actuaríamos por puro interés, generando una guerra de todos contra todos. Para escapar de ese destino, los hombres pactan, ceden libertad a cambio de seguridad. Así nace el Estado, el Leviatán, un poder tan temido que impone la paz con miedo. Para Hobbes, el único antídoto contra el miedo a los demás es tenerle más miedo al Estado. Proponía, en el fondo, un terrorismo institucionalizado. Pero 38 años después, John Locke le respondió. Donde Hobbes veía miedo, Locke veía libertad y cooperación. Para él, la sociedad no nace del temor, sino del deseo de cooperar libremente. La libertad, bien entendida, genera paz y progreso. El poder legítimo es el que protege esa libertad, y si un gobierno la traiciona, el pueblo tiene el deber de reemplazarlo. Esta idea fue la base de la democracia moderna, pero introdujo una paradoja. Al codificarse legalmente el lenguaje del pacto, el Estado adquirió el poder de redefinir a su conveniencia palabras como consentimiento o ciudadanía, convirtiendo la obediencia en una apariencia de acuerdo voluntario. Poco a poco, la libertad dejó de vivirse y empezó a tramitarse. Y así, sin quererlo, el modelo de Locke ayudó a construir un nuevo Leviatán, uno que no domina con la violencia, sino con las definiciones. Porque al final, como anticipó Hobbes, quien define, domina. Y el poder aprendió esa lección mejor que nadie. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.